Saludos, ¿cómo están? Hoy estaremos viendo la primera parte de un estudio titulado El significado de la Cena del Señor. Cuando era niño y asistía con mis padres a la iglesia, recuerdo bien cómo veía al momento de la celebración de la Cena del Señor, cómo tomaban aquel plato con el pan, aquella bandeja con el jugo de uvas, y lo pasaban entre los hermanos asistentes y cada uno participaba de ello. Recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá que qué era eso, que qué contenía eso, que por qué yo no lo podía tomar. Y me parecía algo a un nivel misterioso. En mi infancia no comprendía lo que eso significaba. Hoy, hoy vamos a ver el significado de eso que en algún momento yo quise entender, pero que ahora, obviamente, muchos años después, aprendiendo a leer y con la enseñanza de mis padres y de otros maestros en la iglesia, hemos podido desarrollar ese entendimiento acerca de lo que es la cena del Señor. Quédese conmigo y estaremos viendo este tema. La primera parte entonces en este estudio es que la cena del Señor se celebra para recordar a Jesucristo. La cena del Señor y todo el cristianismo se erige alrededor de Jesucristo y este crucificado. El apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo escribió: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4. Jesús nos da esta conmemoración para ayudarnos a los cristianos a recordar su muerte, su resurrección y su segunda venida. Es necesario que constantemente se nos esté recordando estas tres verdades, ya que en ellas se basa nuestra fe, y esto le da sentido a la vida cristiana. Y es que mediante el sacrificio de Jesucristo, nosotros somos limpios de pecado. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El apóstol Pablo va a escribir en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 22 al 24. Porque asimismo, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. También podemos leer al apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros. Luego volvemos con el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y terminamos en esta sección con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cada uno de estos puntos los recordamos en la cena del Señor. Es necesario meditar entonces en los puntos que acabamos de leer cuando participamos de la cena del Señor. El sacrificio de Jesucristo está prefigurado en el Cordero Pascual y en las ofrendas por el pecado del pueblo de Israel. También recordemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. La profecía de Isaías hace una descripción espectacular acerca de Jesucristo, quien es sufrido y se hace sacrificio
por nuestros pecados. Podemos leer en Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. También en Isaías 53:12 dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La muerte de Jesús es proclamada cuando observamos la cena del Señor. Cuando participamos de ella, participamos de la conmemoración en la que Dios ofrece a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados. Y es algo profetizado con mucho tiempo antes, cumplido en la cruz del Calvario, y que ahora Jesucristo ha resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, por usted y por mí. El significado de la cena del Señor es amplio, es muy grande. Esta es la primera parte de este estudio y espero que sea de edificación para usted. Que el Señor les bendiga.